Cuando First Blood llegó a los cines en 1982, no fue solo el nacimiento de Rambo, fue el inicio de una leyenda cinematográfica que redefiniría el cine de acción por décadas. Pero ¿qué pasó con los rostros detrás de los uniformes, las armas y el trauma? Un actor dejó Hollywood para vivir en silencio en Iowa. Otro se convirtió en defensor del derecho a portar armas. Uno murió trágicamente antes de tiempo, mientras otro construyó una de las filmografías más extensas de la industria. Recuerdas la brutalidad, la persecución, la guerra interna. Pero puede que hoy no reconozcas a los hombres que le dieron vida. Prepárate. Las transformaciones, tragedias y triunfos del elenco de Rambo te van a sorprender. Sylvester Stallone como John Rambo. Sylvester Stallone es Rambo. No importa cuántas décadas pasen, ni cuántas franquicias haya creado. Su identidad sigue ligada a la mirada atormentada y la furia contenida de John J. Rambo. Pero ¿cómo se ve hoy un hombre como Stallone, ahora con 79 años, más allá de los músculos y las bandanas? La verdad, se ve como un sobreviviente, no solo de Hollywood, sino del trauma, el rechazo, la pérdida y la reinvención. Lo mismo puede decirse del personaje que lo convirtió en leyenda. Retrocedamos. First Blood no fue concebida como una cinta de disparos sin sentido. Fue un retrato brutal e inteligente de un veterano de Vietnam olvidado por su país. Stallone luchó para que así fuera. Antes que él, los productores querían a Chris Christopherson, Robert Redford o incluso Clint Eastwood. Stallone reescribió el guión, redujo el número de muertes y convirtió a Rambo en un hombre enfrentando su dolor, no solo sus enemigos. En la vida real, Stallone hacía lo mismo. Criado entre abusos físicos, abandono y una parálisis facial que le dejó su distintiva forma de hablar, se abrió paso desde la nada. Los papeles eran escasos, y cuando llegaban, eran de matones, extras, personajes sin nombre. Incluso tuvo que vender a su perro para sobrevivir. Entonces llegó Rocky. Escribió el guión en 3 días, inspirado por una pelea entre Muhammad Ali y Chuck Wepner. Se negó a venderlo a menos que él interpretara el papel principal. Los estudios dudaron. Él resistió. La película ganó el Oscar a Mejor Película. Poco después, nacería Rambo. Hoy, Stallone aún quiere ser Rambo. En 2023 propuso una precuela donde él interpretaría a un Rambo de 18 años rejuvenecido con inteligencia artificial. Todos pensaron que estaba loco, admitió. Pero hablaba en serio. Quería mostrar al capitán de fútbol, al chico brillante, el antes, el hombre que se convertiría en mito. Y sin embargo, el papel podría pasar a otro. Corren rumores de que Noah Centineo está en la mira para una precuela. Stallone no oculta sus dudas. Es muy difícil. Estás tratando de superar a una leyenda. Fuera de Rambo, Stallone sigue activo. Su serie Tulsa King acaba de finalizar su 3ª temporada. Su reality show, The Family Stallone, muestra su faceta más suave. El padre, el esposo, el hombre completo. Sigue trabajando, entrenando, fumando cigarros en su mansión de Florida y reflexionando sobre un pasado lleno de batallas, personales y profesionales. Perdió a un hijo, Sage. Enfrentó el olvido. Fue despedido por agentes. Pero siempre volvió a levantarse. Como Rambo en el barro, invisible, pero listo para atacar. Y mientras otros actores se desvanecen en la nostalgia, Stallone se niega. Ninguno de mis personajes ha muerto, dice con una sonrisa. Ni Rocky, ni Rambo, ni siquiera Dwight de Tulsa King, Richard Crenna como el coronel Troutman. Cuando los fans piensan en Rambo, imaginan el rostro tallado de Stallone, pero a su lado estaba otra leyenda. Richard Crenna, el hombre que dio vida al coronel Sam Troutman con una autoridad serena y una moral inquebrantable. Tranquilo, firme y profundamente humano, Troutman no era solo el superior de Rambo, era el alma de la saga, la voz de la razón en un mundo al borde del abismo.
Nacido en Los Ángeles en 1926, la historia de Richard Donald Crenna comenzó muy lejos de las selvas de Vietnam. Antes de las películas bélicas, fue un adolescente con una voz clara y distintiva. Ese talento lo llevó a la radio en los años 30, donde se hizo famoso como Walter Denton en Our Miss Brooks. Cuando la serie pasó a televisión en 1952, Crenna la acompañó, encantando al público con su ingenio y torpeza juvenil. En los años 60, pasó de la comedia al drama, dirigiendo episodios de The Andy Griffith Show y protagonizando The Real McCoys y Slattery's People. Pero fue su papel como el coronel Troutman en First Blood, Rambo, First Blood Part 2 y Rambo 3, el que definió su legado cinematográfico. Originalmente, Kirk Douglas fue elegido para el papel, pero renunció tras un día de rodaje. Crenna lo reemplazó, salvando la producción. Su presencia equilibró el caos. Donde Rambo explotaba, Troutman observaba, aconsejaba y lamentaba. Su química con Stallone fue icónica. Los críticos lo llamaron la conciencia de la película. Incluso cuando parodió su papel en Hot Shots, Part 2, el público lo ovacionó, una prueba de cuán profundo caló su interpretación en la cultura popular. Fuera del campo de batalla, su carrera nunca se detuvo. Participó en thrillers como Body Heat y The Flamingo Kid, y ganó un Emmy por The Rape of Richard Beck. Fue respetado por su inteligencia, su humor y su activismo, sirviendo en la junta del sindicato de actores hasta pasados los 70. Lamentablemente, Richard Crenna falleció en 2003 por insuficiencia cardíaca y cáncer de páncreas a los 76 años. Sus colegas lo recordaron como un gran hombre sindicalista y una fuerza de cambio. Su esposa Penny, sus 3 hijos y nietos, aún lo honran como un artista que dedicó 6 décadas a su oficio. Más de 20 años después, la voz de Troutman aún resuena en cada secuela y reinicio de Rambo. Esa frase, Dios no hizo a Rambo, yo lo hice yo, sigue siendo una de las más inolvidables de Hollywood. Brian Dennehy como el Sheriff Will Teasel. El Sheriff Will Teasel no era simplemente el antagonista de Rambo, era la chispa que encendía el barril de pólvora. Y en la vida real, Brian Dennehy era tan imponente como el agente de la ley que interpretó, aunque mucho más cálido y generoso que el personaje que perseguía a Rambo por los bosques de Hope, Columbia Británica. Dennehy falleció en 2020 a los 81 años, pero su legado sigue brillando, no solo en la pantalla, sino en los corazones de quienes lo conocieron durante el rodaje. Los habitantes de Hope aún recuerdan cómo charlaba con los dependientes de librerías, invitaba café a desconocidos, e incluso se disfrazaba de Santa Claus en el centro de ancianos del pueblo. A diferencia de Stallone, que se mantenía distante en el set, Dennehy era un gran osito de peluche, accesible, divertido y profundamente amable. Sin embargo, su carrera no fue un cuento de pueblo pequeño. Con más de 180 créditos en cine y televisión, ganó 2 premios Tony, un Globo de Oro, y fue aclamado como uno de los grandes intérpretes de las obras de Eugene O'Neill. Encarnó desde asesinos en To Catch a Killer hasta filósofos en Death of a Salesman, pasando por líderes alienígenas en Cocoon, pero fue First Blood la que lo presentó ante el mundo entero. Tras bambalinas, Dennehy sufrió por el papel. Se dislocó un hombro durante una toma y se cortó la mano en otra, sin salirse nunca del personaje. Su intensidad era real y su compromiso, absoluto. Hoy, los fans aún visitan Hope para caminar por las calles que él recorrió. Su nieto incluso está produciendo un documental por el 40º aniversario de Rambo, invitando a los residentes a compartir sus recuerdos. Bill McKinney, como el Capitán Kern. Aunque solo apareció en unas pocas escenas de First Blood, la interpretación de Bill McKinney como el Capitán Dave Kern, el superior moralmente dividido que intenta calmar el caos,
Aportó una dosis necesaria de humanidad en medio de la violencia que estallaba entre Rambo y la policía de Hope. Fuera de la pantalla, el legado de McKinney se extiende mucho más allá de Rambo. Famoso por encarnar personajes intensos y a menudo amenazantes, dejó una marca profunda en el cine estadounidense, y los fans aún descubren la dimensión de su trabajo más de una década después de su muerte. Nacido en Chattanooga, Tennessee, en 1931, McKinney sirvió en la Marina durante la Guerra de Corea antes de establecerse en California y estudiar actuación en el Pasadena Playhouse. Su gran oportunidad llegó con el thriller Deliverance de 1972, donde interpretó al aterrador Mountain Man en una de las escenas más infames de la historia del cine. Aunque su aparición duró pocos minutos, dejó una impresión imborrable, y lo encasilló como villano durante años. En First Blood, McKinney aportó una gravedad silenciosa al papel del capitán Kern, el único oficial que muestra empatía hacia John Rambo. Actúa como puente entre Trautman y Rambo, facilitando una comunicación que revela cuánto se entienden ambos hombres en un nivel profundo. En una película dominada por gritos, balas y testosterona, su calma fue un respiro necesario. Su carrera abarcó westerns de Clint Eastwood, como The Outlaw, Josie Wales y The Gauntlet, apariciones en Back to the Future Part 3, The Green Mile, y numerosas series de televisión. Incluso lanzó un álbum de música country titulado Love Songs from Antry. McKinney estaba escribiendo su autobiografía cuando falleció de cáncer de esófago en 2011 a los 80 años. Pudo haber interpretado villanos, pero quienes lo conocieron lo describen como generoso, divertido y profundamente humano. Un hombre enamorado del arte de contar historias. En el universo de Rambo, no fue el más ruidoso, pero sí uno de los más reales. Y así es como se le recuerda. Jack Starrett como el agente Galt. Si recuerdas First Blood, seguramente recuerdas a Art Galt, el sádico ayudante del sheriff que empuja a Rambo al límite. Ese brutal oficial que golpea a Rambo en la estación de policía y luego intenta matarlo desde un helicóptero, fue interpretado con escalofriante intensidad por Jack Starrett, un hombre que sabía cómo encarnar villanos con inquietante facilidad. En la vida real, Starrett era más que una presencia intimidante en pantalla. También era un talentoso director apasionado por el cine de forajidos. Nacido como Claude Ennis Starrett Jr. en 1936 en Refugio, Texas, no comenzó en Hollywood, sino en los campos petroleros, y más tarde sirvió en la Marina durante la Guerra de Corea. Esa experiencia cruda y real dio a sus personajes un filo auténtico. Antes de First Blood, Starrett ya se había hecho un nombre en filmes de culto sobre motociclistas como Hell's Angels on Wheels y Run, Angel, Run. Aportaba amenaza y rudeza a cada papel, desde el vaquero tartamudo Gabby Johnson en Blazing Saddles hasta el capataz cruel en The River. Como director, estuvo al mando de episodios de Hill Street Blues, The Dukes of Hazzard y Knight Rider, siempre eligiendo historias sobre rebeldes y marginados. Detrás de cámaras, sus colegas lo respetaban profundamente por su actitud directa y su humor oscuro. Aunque prefería dirigir, su apariencia y voz ronca lo llevaron a ser encasillado en papeles duros. Starrett murió en 1989 a los 52 años por una falla hepática. Se fue demasiado pronto, pero los fans de Rambo siguen hablando de Galt, el hombre que encendió la mecha que estallaría en una leyenda del cine. David Caruso como Mitch. Antes de convertirse en el icónico teniente Horatio Kane de CSI, Miami, conocido por sus gafas de sol y frases lapidarias, David Caruso interpretó un papel pequeño pero memorable en First Blood. En el rol de Mitch, uno de los jóvenes agentes del Sheriff Teasel, Caruso fue el único del equipo que mostró algo de empatía hacia Rambo. Su actuación discreta fue una señal temprana de la complejidad que marcaría su futura carrera. First Blood no lo lanzó al estrellato de inmediato,
Pero los años 90 trajeron un giro radical. Su interpretación del detective John Kelly en NYPD Blue le valió un Globo de Oro y lo catapultó a la fama como una de las grandes estrellas de la televisión, hasta que renunció tras solo una temporada, una decisión aún considerada uno de los mayores errores de carrera en la historia de la TV. Tras una serie de fracasos en el cine, Caruso encontró redención en 2002 con CSI, Miami, donde redefinió el drama policial con su estilo inconfundible, frases en tono serio, salida en cámara lenta y actitud de acero. Durante 10 años reinó en el horario estelar, hasta retirarse silenciosamente en 2012, sin entrevistas ni despedidas. Hoy, con 69 años, vive lejos del foco de Hollywood. Fotografías recientes lo muestran con el cabello largo, gafas oscuras y ropa informal, cargando cuadros en lo que fue su galería de arte en Westlake Village. Aunque casi irreconocible, sigue despertando curiosidad. Aquel joven agente que dudó en golpear a Rambo, ahora es un hombre envuelto en misterio, una leyenda que se fue por decisión propia. Michael Talbot como Balford. Tal vez recuerdes a Michael Talbot como Balford, uno de los ayudantes del sheriff Teasle, el que intentó dispararle a Rambo y terminó atrapado en una trampa brutal. Aunque su tiempo en pantalla fue breve, Talbot dejó huella como otro rostro en esa fuerza policial rural que subestimó a un veterano endurecido por la guerra. Fuera del mundo de Rambo, Talbot es más conocido por su papel como el detective Stan Switek en la icónica serie Miami Vice, donde cambió el uniforme por camisas chillonas y operaciones encubiertas. También participó en películas como Carrie, Manhunter y Used Cars, generalmente interpretando tipos duros con un toque de humor. Hoy vive tranquilamente en su ciudad natal de Waverly, Iowa, lejos de los reflectores de Miami o los bosques de Hope. Ferviente defensor de la Asociación Nacional del Rifle, también ha colaborado con Panteao Productions, enseñando seguridad con armas y técnicas tácticas. Chris Mulkey como Ward. Chris Mulkey dio vida al agente Ward, el imprudente oficial que intentó afeitar a Rambo con una navaja recta, provocando un flashback violento que encendió la persecución legendaria de la película. Segundos después, Rambo lo tenía en el suelo y desaparecía en el bosque. Aunque Ward fue herido accidentalmente durante la cacería, sobrevivió. Y también lo hizo la carrera de Mulkey, que ha sido verdaderamente prolífica. Nacido en 1948 en Viroqua, Wisconsin, Mulkey se ha convertido en uno de los actores secundarios más reconocidos de Hollywood, con más de 260 créditos desde su debut en 1975. Tras First Blood, su carrera abarcó desde 48 horas, Twin Peaks, Friday Night Lights y Justified, hasta The Purge, Captain Phillips y una inquietante aparición en Whiplash. Fuera de la pantalla, Mulkey también es cantante y compositor de blues y americana, liderando su banda Chris Mulkey and Blue Highway. Sigue actuando, haciendo música y asistiendo a convenciones de fans. Desde estrellas emergentes hasta retiros silenciosos, el elenco de Rambo ha seguido caminos muy distintos desde aquel explosivo primer film. Algunos se convirtieron en íconos de Hollywood, otros optaron por dejar atrás los reflectores. Pero una cosa es cierta: sus actuaciones en First Blood siguen resonando en la cultura pop más de 40 años después. ¿Quién te sorprendió más? ¿Y quién crees que envejeció mejor? Cuéntanos en los comentarios y no olvides darle like y suscribirte para más historias ocultas de Hollywood.